Buenas tardes a todos. ¿Están contentos? ¿Están felices? Gracias a Dios por el hermoso concierto de alabanzas. En verdad el Señor ha distribuido talentos a sus hijos y podemos glorificar su nombre de muchas maneras, cantando, orando, proclamando su palabra, haciendo su voluntad. Queremos también extender un caluroso saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga ricamente y que esta semana sea de gran bendición para ustedes también. ¿Qué les parece? Hermanos, en esta noche voy a presentar a ustedes a mi familia. Vamos a ver si podemos, aquí tenemos a la familia del pastor Rodríguez, mi esposa. Pueden apreciar el buen gusto que yo tuve. Y ahí están mis hijos, el hijo mayor, cuyo nombre es Ángelo, que está en el centro. Entonces el hijo segundo está al lado izquierdo, que de paso sirvió 6 años en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Tenemos a la princesa de la familia, Rebeca, Becky. Quiera Dios que puedan estar con nosotros esta semana. Y mi hijo menor, Daniel José. En esa época pues estaba de moda el mustache, así que pues por eso me ven diferente ahora, menos cabello y sin el bigote. Hace unos años nada más, no piensen que hace décadas de esa foto, hace unos pocos años nada más. En verdad el Señor nos bendijo a nosotros con una gran familia. En el año 1973, 21 años de edad teníamos mi esposa y yo, decidimos unirnos en santo matrimonio y dedicar nuestras vidas al Señor. Éramos 2 en ese año y la familia creció a 6 y luego se multiplicó. El Señor nos envió los nietos y las nietas y tenemos 8 nietos. Bueno, son realmente 6 nietas y 2 nietos. Así que la familia creció para gloria de Dios y confiamos que el buen Dios nos dará la sabiduría para encauzar a nuestros hijos y nietos en el camino de salvación y estar listos cuando el Señor regrese, ¿verdad? Qué lindo será ingresar al reino de los cielos nosotros y nuestros hijos. Es en verdad un gozo poder servir al Señor y esa es nuestra esperanza, algún día estar juntos en la patria celestial. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Esperanza de salvación. Y este mensaje está basado en la palabra de Dios, ya que de paso el tema de la salvación es el tema más importante de toda la Biblia. Y saben, yo aprecio las profecías, aprecio la historia que se puede localizar en la Escritura, los relatos hermosos, grandiosos, así como el triunfo del joven David. El joven David contra Goliat y tantas historias lindas y conceptos hermosos que hay en la palabra de Dios, poesía, una prosa preciosa, pero realmente el tema por excelencia de toda la Biblia es el tema de la salvación. Y queremos en esta noche por lo menos, aunque sea retocar un vestigio de ese mensaje, porque es un mensaje inagotable. La sierva de Dios afirma, Ellen G. White dice, que el tema que se estudiará por toda la eternidad será precisamente el tema de la salvación. Así que imagínate, amigos, amigas, necesitamos toda la eternidad para explorar este mensaje. Esta noche apenas vamos a retocar este hermoso tema. Leamos la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8, dice la Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. La Biblia dice que aún éramos débiles y el Señor murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Glorificado sea su nombre. Él hizo caso omiso a nuestra condición. Como dijimos esta mañana, el Padre cubrió los harapos y la suciedad del Hijo, y así hizo el Señor con nosotros. Cubrió nuestros pecados con su justicia, nos perdonó, se olvidó de todos ellos y nos salvó eternamente. Y qué enorme sacrificio afrontó el Señor por ti y por mí. Un suplicio, mi amado amigo y mi estimada amiga, que no hay palabras en este planeta para describir. Sabes, no siempre este mundo fue un mundo de pecado. Cuando Dios creó el mundo, era perfecto. Había una simetría preciosa en este planeta, y Adán y Eva, nuestros primeros padres, eran perfectos en todo sentido. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, eran seres perfectos, porque el plan que Dios había trazado era que la humanidad, o sea, la familia humana, fuera feliz en este mundo, que pudiera desarrollarse, que claro está, que se procreara, se multiplicara la raza y todos fuéramos felices. Ese era precisamente el plan que Dios trazó desde el principio. Pero nosotros sabemos que el pecado se filtró en este mundo, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El apóstol afirma que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, y el hombre no tenía la solución para el problema. No había forma de que el ser humano por sí mismo resolviera la problemática del pecado. Ni siquiera los ángeles celestiales podían resolver esta crisis, amigo querido. Por lo tanto, Dios tomó la decisión de identificarse contigo y conmigo. Dios se hizo hombre, vino a este mundo y vivió una vida perfecta por ti y por mí. Y esa fue la vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario por nosotros. No fue una vida cualquiera, fue una vida perfecta. Él murió por nosotros para traernos salvación y vida eterna y recuperar todas las cosas que se perdieron en el Edén. Y quiero precisamente en esta noche de alguna manera considerar este mensaje, porque amigo querido, hermano amado, en el contexto de Dios y la historia podemos apreciar mejor la importancia de la salvación. En la cruz del Calvario, con el obvio fracaso de los seres humanos y de la historia humana, es donde se desenvuelve la historia del mundo. La cruz nos dice que al perdonarnos y hacernos sus hijos, Dios ha abierto un futuro nuevo para nosotros, en el que ya no necesitaremos arrastrar la enorme culpa de nuestro pasado y presente. Esa culpa ha sido quitada por aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? Sabes que el evento de la cruz se menciona en los 4 evangelios. Cada uno de los evangelistas expresa la historia de la redención, cómo fue que finalmente Dios te rescató, me rescató de los lazos ominosos del pecado y de la muerte. Mateo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan 19. Estos pasajes del Nuevo Testamento registran la historia de la crucifixión, la vida, la muerte, la pasión del Señor Jesucristo para salvarnos. El cineasta Mel Gibson hace unos años preparó una producción que la tituló La Pasión. El mundo entero fue sacudido con ese filme. Muchos ahí en Hollywood decían que era una película llena de violencia. Y el señor Gibson contestó: pero aquí esta industria, eso es lo que vende, violencia. Sin embargo, la violencia que vamos a mostrar esta vez es una violencia que trae consigo una esperanza. Sabes que mientras él era cuestionado y entrevistado, él dijo lo siguiente: el evento más grandioso de este mundo
ocurrió cuando Dios se hizo hombre. Sin embargo, los hombres lo mataron. Sabes, mi hermano querido, Dios se hizo hombre por ti y por mí. Él se identificó con cada uno de nosotros. Y lo que Cristo soportó, repito, no hay palabras en este mundo para describir el suplicio de nuestro Señor, lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos del pecado. Las Escrituras afirman claramente que el hombre está condenado a morir. La paga del pecado es muerte. Y no se trata de la muerte natural que toda persona tiene que afrontar, porque el apóstol Pablo, cuando presenta este mensaje, él contrasta la muerte eterna con la vida eterna. El pasaje dice así: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De todos esos pasajes que presentan la crucifixión y el suplicio de Cristo, vamos a escoger esta porción de la Biblia registrada en Juan 19, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, el mediodía. Así se contaban y se cuentan las horas allá en Judea. Entonces dijo Pilato, el gobernador, dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Una nación que adoraba al Dios del cielo ahora lo descarta para escoger a un rey pagano. No tenemos rey sino a César. El pueblo judío tomó la determinación de condenar a Jesús y lograr la crucifixión. Ellos vendieron su identidad nacional para lograr lo que se habían propuesto. Pilato tenía que encontrar una causa para la condena, porque cuando él entrevistó a Jesús, no encontró ni siquiera un vestigio de culpabilidad. Cada vez que salía de la entrevista con Cristo, decía a todos: no hallo en él ningún delito. Este hombre es inocente. Había que encontrar una causa para condenarlo a la crucifixión. Alguien por allá dijo: él se declaró ser rey. Y claro, una expresión como esa contrastaba de una manera impresionante en esa ocasión, porque había un solo rey y ese solo rey era el César. Por lo tanto, Pilato se apropió de esa frase. Pero amigo querido, debo decirte que en el plan de salvación, esa frase, Cristo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es una de las verdades más hermosas del Evangelio. Porque Él no solo es el Rey de los judíos, Él es el Rey de los mexicanos, Él es el Rey de los puertorriqueños, Él es el Rey de los italianos, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey. Y en aquella época, cuando conducían a un condenado al suplicio de la crucifixión, a esa ejecución, tenía la persona, el reo, el criminal, tenía que llevar la cruz al lugar de la ejecución y colgaban sobre la cruz un cartelito indicando la causa de la condena. Pilato, que de paso fue uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento, porque escribió en 3 idiomas la causa de la condena de Cristo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y repito, esa es una gran verdad. Él es el Rey de todo el universo. Él es el Rey de este mundo. Él es el Rey de Los Ángeles. Él es el Rey de Nueva York. Es el Rey de San Francisco. Es el Rey de tu familia. Es el Rey de mi familia. Es el Rey de Reyes, el Rey y Salvador. Así que, amados, el Señor llevó esa cruz hasta el lugar de la ejecución.
La multitud eligió al César como rey. Fíjate lo que este pueblo determinó hacer con tal de lograr la crucifixión del Señor Jesús. Eligieron a un rey pagano, escogieron a un asesino llamado Barrabás como su amigo y descartaron al amigo de los amigos, a saber, el Señor Jesucristo. Lo rechazaron abiertamente y luego expresaron en alta voz cuando oyeron que Pilato decía: yo soy inocente de la sangre de este justo. El pueblo gritó: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por años yo predicaba esa frase y la utilizaba para golpear severamente a ese pueblo incrédulo que rechazó al Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que el Espíritu Santo me regaló una de las verdades más hermosas del Evangelio. Porque, amado hermano y apreciado amigo, esa maldición, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se tornó en la bendición más grande del Evangelio, porque esa sangre cayó sobre ti y cayó sobre mí, trayéndonos salvación y vida eterna. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. El autor a la carta de los Hebreos declaró: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué victoria grandiosa obtuvo Cristo para ti y para mí, incluso para el reino de los cielos! Allí colgado en aquel madero, parecía un derrotado, parecía desechado, devastado. Pero, hermano querido, y tú que estás viendo este programa y lo escuchando allá en tu casa, en tu oficina, tal vez en tu automóvil, aquel que parecía ser el vencido era en verdad el vencedor. Fue una tremenda victoria la que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquella tarde los soldados ofrecieron vinagre al Señor, que solicitaba un poco de agua. Pues la crucifixión, cuando la persona era ejecutada, inmediatamente empezaba a deshidratarse por la postura en la cruz, y se desangraba rápidamente. La sed consumía a la persona, y Jesús se hizo hombre por ti y por mí. Y esto, amado mío, déjame decirte que es interesante, porque nuestro Salvador comenzó su ministerio sufriendo hambre en el desierto. El enemigo lo tentó diciéndole: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se tornen en pan. Y ahora concluye su ministerio sufriendo sed. Aquel que es el agua de vida, aquel que es el pan de vida, se identificó contigo y conmigo para traernos salvación y vida eterna. Los soldados ofrecieron vinagre, una poción que ellos preparaban para atenuar el dolor y de alguna manera, no sé, nublar quizás la mente, era como una especie de anestesia. Pero Cristo no quiso nada de eso. No quiso ningún tipo de bebida o estimulante que lo apartara de esa misión gloriosa y grandiosa de salvarnos del pecado. Él mantuvo su mente firme y clara en ese momento decisivo. Los gobernantes se burlaban del Señor Jesucristo y los líderes religiosos lo despreciaban. Los soldados apostaban sus vestidos, pero de pronto, en medio de todo ese bullicio en la montaña, ocurre un silencio. Uno de los ladrones se dirige al Señor y diciéndole: si eres el Hijo de Dios en verdad, desciende de la cruz y sácanos a nosotros de aquí. Pero el otro lo reprendió inmediatamente, señalando que ellos eran culpables de aquellos delitos que habían cometido y por eso estaban pagando
por ser culpables, pero declaró en la montaña, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo. Yo pregunto en esta noche, hermano querido, ¿dónde estaban los cojos que caminaron gracias al poder de Cristo para defenderlo en ese momento? Los ciegos que vieron gracias a su poder, los mudos que hablaron, los sordos que oyeron. ¿Dónde estaban esas personas enfermas que Cristo sanó para que en ese momento defendieran a su benefactor? Un ladrón fue escogido por el Espíritu de Dios para declarar en aquel monte que Cristo es inocente, que Él es puro, que Él es santo y Él es bueno. La tradición presenta esta historia de una manera interesante. La tradición religiosa presenta la historia de que en el Calvario, en esa montaña, había dos clases de ladrones. Un ladrón malo y un ladrón, ¿cómo? Bueno, ¿verdad que así lo presenta la tradición? El ladrón bueno y el ladrón malo. Yo tengo un tremendo problema con esto porque nunca en mi vida me he encontrado con un ladrón bueno. Todos son malos. En la montaña, allí en ese momento, todas las personas oyeron claramente de ese ladrón convertido, como yo lo llamo, el converso de la cruz, que Cristo es puro, que Él es santo, Él es inocente. Se trataba de una ofrenda perfecta para traernos salvación y vida eterna. En ese momento se dirige a Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón convertido era un adventista, porque un adventista es aquel que cree que Cristo viene otra vez. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor fue más explícito todavía cuando le dijo: ¿sabes una cosa? Estarás más allá conmigo. Estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo regrese en gloria y majestad, aquellos que murieron en su nombre, dice la Escritura, que resucitarán. Igualmente los justos junto con ellos serán transformados, y en ese grupo estará este converso que entregó su vida al Señor, posiblemente en los últimos segundos de su existencia. Si Cristo salvó al ladrón en la cruz, Él puede salvarte a ti hoy, allí donde estás. Él tiene todo el poder para salvarte. El centurión romano cayó de rodillas, convencido de que en verdad aquel que colgaba de la cruz era el Hijo de Dios. Este hombre reconoció la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también entregó su vida al Señor en esa oportunidad. La Biblia dice en Juan 12:32: yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. Y se cumplió ese mensaje precisamente en la cruz del Calvario. Un ladrón fue atraído hacia Cristo y fue salvado por su poder. Un soldado pagano fue atraído al Señor y Cristo también lo salvó. Y ahora la oportunidad es nuestra. Que el Espíritu de Dios nos conduzca al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes, amado, el suplicio de Cristo fue espantoso. La cruz o la crucifixión posiblemente fue inventada por los fenicios o los persas, y había aproximadamente 366 formas de crucificar a un reo o a un criminal. Jesús era santo, es puro, es limpio, perfecto. Él se identificó con nuestra culpabilidad. Fue tratado como un criminal para que tú seas tratado como Él merece. Cristo descendió de la gloria para que algún día tú y yo podamos ascender a la presencia de Dios. Él se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. Se identificó con el pecado para que tú y yo seamos santos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? El dolor físico que Cristo afrontó, el dolor moral,
el dolor fisiológico, emocional y solitario. A veces nosotros no meditamos en estos detalles tan importantes porque la cruz, amados, abarcaba muchas cosas. En cierta ocasión un erudito, varios de ellos debo decir, cuando ellos observaron la película que mencioné hace unos minutos, La Pasión, les preguntaron a expertos en la crucifixión si el cineasta Gibson se acercó bastante a lo que se practicaba en aquella época para crucificar a un criminal. Estos eruditos, estos expertos en la ejecución de la crucifixión contestaron que apenas un 10% se puede apreciar en la película. O sea, imagínate, yo no sé si tú viste esa producción, un 10% apenas se podía apreciar. La ejecución de la crucifixión era un tormento espantoso. No hay palabras para describir lo que los romanos hacían con aquellos criminales o con los rebeldes que a veces se levantaban en insurrección tratando de afectar el imperio romano. Aparte de todo eso, el dolor físico, el Señor fue clavado, sus manos fueron enclavadas. Es un dolor espantoso. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Y déjame decirte que los clavos que se usaban en la crucifixión medían aproximadamente de 7 a 8 pulgadas de largo por 1,5 pulgadas de espesor. Eran enormes esos clavos. Y aparte del dolor físico, también el dolor moral. El crucificado era expuesto, claro. Los pintores, los artistas, cuando pintan al Cristo del Calvario en el lienzo, ellos cubren sus partes privadas. Pero la crucifixión exigía la desnudez del criminal. La persona era expuesta, desnuda, y muchas veces los crucificaban en los caminos para que la gente, cuando pasara, se percatara del crimen cometido y por lo menos pensara: yo no puedo hacer eso, no quisiera sufrir ese espanto. El Señor sufrió de una manera grandiosa por ti y por mí, pero Él es y fue inocente. No tenía que sufrir ese castigo, pero Él lo sufrió por nosotros. Él no tenía que morir, nosotros somos los pecadores. Cristo fue perfecto, Él ni siquiera con su mente pecó, pero Él murió para que tú y yo vivamos. Gloria sea a su nombre. El dolor fisiológico, ya te mencioné hace un rato que sintió sed. Él se hizo hombre. Él vivió una vida como todo ser humano en este mundo. Tuvo que atender todas las necesidades que una persona suele atender. Él se hizo nada. El apóstol Pablo dice a los filipenses que Cristo te anonadó, se hizo nada para salvarnos. Bendito sea su nombre. El dolor emocional. Ver que está allí su madre. ¿Sabes lo que significa eso? Este hijo precioso, en lugar de pensar en su dolor, ahora piensa en el dolor de su madre. Y le dice a su discípulo amado: sabes, ahí tienes una madre. A su madre el Señor le replica: allí tienes a su hijo. De pronto el dolor solitario también lo azotó. En un momento dado el Señor se sintió solo, abandonado, y exclamó desesperado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué suplicio tan espantoso afrontó Cristo por ti y por mí para salvarnos. Oh, mi amado hermano, yo siempre digo que el día cuando Cristo murió es el día más importante de la historia de la humanidad. Porque en ese día tú y yo
que vivimos hoy, 2000 años después, fuimos salvados de la muerte y del pecado. Bendito sea el Señor. En ese día, todos aquellos que vivieron antes de Cristo y creyeron en su nombre, fueron salvados para siempre. Hace unos años pastoreaba una iglesia en el estado de New Jersey. Mi secretaria era una empleada ejecutiva de una empresa judía. Y una tarde, ella de la oficina, de su propia oficina, llega al templo y se da cuenta que yo estoy allí. Así que toca la puerta de mi oficina. Yo abro la puerta y la encuentro nerviosa, desesperada. Le pregunto: Heroilda, ¿qué sucede? ¿Qué te ocurre? Hasta sollozaba y me dijo: pastor, hace un rato terminé de conversar con mis compañeros judíos. Ellos dicen que nosotros los cristianos estamos equivocados cuando afirmamos que Cristo es el Mesías por el hecho de que Él murió en una cruz. Me comprobaron que casi 2000 personas murieron crucificadas en los días de Jesús y señalaron por qué razón no pudo ser uno de esos 2000 crucificados. ¿Por qué ustedes insisten en que Jesús es el Mesías, el Salvador, por el hecho de que murió crucificado? ¿Sabes? La pregunta me sacudió. Le dije: hermana Heroilda, oremos a Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Pidamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Nos arrodillamos, oramos y nos levantamos. Le dije a Heroilda: regrese a sus compañeros judíos y dígales que tienen razón. Es más, dígales que no fueron 2000, fueron 4000 los crucificados en los días de Cristo. Pero dígales que únicamente cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. El sacerdote estaba a punto de celebrar el sacrificio de la tarde, pero la tierra tembló únicamente el día cuando Cristo murió en la cruz. El cuchillo se le cayó al suelo. El sacerdote no pudo lograr el sacrificio porque el cordero se escapó, y eso sucedió únicamente el día cuando Cristo murió. Dígales más: ese día los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron, y eso ocurrió únicamente el día cuando Cristo murió. Dígale más todavía: el día cuando Cristo murió, el centurión cayó de rodillas delante de la cruz del Calvario y exclamó: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y eso sucedió únicamente el día cuando Cristo murió. En ese día el cielo se oscureció, hubo relámpagos, truenos, la lluvia descendió copiosamente, y eso ocurrió únicamente el día cuando Cristo murió. Él es el Mesías, Él es el Salvador, y con esa muerte maravillosa nos rescató del pecado, del dolor, de la miseria y de la muerte. La palabra de Dios dice en Juan 3, 14 y 15 que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo querido, amiga que estás viendo este programa, por la fe acepta el sacrificio de Cristo para limpieza de tus pecados. Tú puedes confiar en el Señor Jesucristo. Él es tu Salvador. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y cuando tú consideras ese sacrificio de Jesús y tomas la decisión de investigar cuántas veces derramó sangre, porque este pasaje del apóstol es inmensamente importante. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Vas a descubrir que el Señor Jesús derramó sangre 7 veces en el huerto del Getsemaní, cuando lo abofetearon, cuando lo coronaron con espinas, al azotarlo,
cuando atravesaron sus manos con los clavos, igualmente sus pies, y cuando la lanza atravesó su costado. En el jardín del Getsemaní, el sudor de Cristo se mezcló con su sangre y caía abundantemente al suelo. Era una angustia tan intensa que ningún ser humano ha tenido una angustia como esa. En ese jardín se tomó la decisión de salvar a la humanidad. Y es interesante porque fue precisamente en un jardín cuando el hombre perdió la bendición de la presencia de Dios. Fue en un jardín cuando el pecado se infiltró en este mundo, y en otro jardín, 4000 años después, el Salvador recobró todas las bendiciones que se perdieron en el paraíso. El Señor Jesucristo, como mencioné, fue abofeteado. La señora Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, ella dice que el rostro de Jesús se desfiguró de tantos golpes que le aplicaron, y fue mucha la sangre que brotó de su rostro, esa sangre preciosa que limpia de todo pecado. Fue azotado 39 veces en 2 ocasiones. Pues la Biblia dice que en aquella época los azotes eran 40 menos 1. Y el Señor fue azotado 2 veces por nosotros. ¿Sabes? Los expertos en la crucifixión, los historiadores afirman que algunos criminales, o muchos de ellos, no llegaban a la ejecución de la cruz. Perdían sus vidas durante el suplicio de los azotes. No soportaban ese suplicio. Y Cristo soportó 2 veces todo eso por ti y por mí. Amigo querido, aquel que debía ser coronado con una corona de gloria, fue coronado con espinas para traernos salvación y vida eterna. De su espalda brotó mucha sangre, y ahora de su cabeza la sangre brotaba copiosamente, pero el Señor tomó la determinación de seguir adelante. Había una meta que alcanzar: salvar a la humanidad caída, a los seres humanos afectados por el pecado. Por eso el Señor extendió sus brazos en la cruz. Sus manos fueron atravesadas con clavos, y fue mucha la sangre que brotó de sus manos y de sus pies. Tremendo sacrificio que el Señor afrontó por nosotros. La lanza que atravesó su costado. En ese momento el Señor ya había fallecido, y el soldado, para asegurarse de que estaba muerto, incrustó la lanza en el costado de Jesús. 2 líquidos asociados con el plan de salvación brotaron en ese momento: sangre y agua. En ese monte Gólgota, el Señor Jesucristo obtuvo la redención para toda la iglesia hispanoamericana, para todos aquellos en TV Mundo que aman este programa de proclamación y de alabanzas, para todo aquel que cree en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo logró la victoria sobre el pecado, y ahora tú y yo, dice el apóstol Pablo, que somos no meramente vencedores, somos más que vencedores, gracias al Señor. ¿Qué dice la iglesia en esta noche? Oh amados, gracias a Cristo hay esperanza de salvación y vida eterna. Entonces, amigo querido, si no te has bautizado todavía, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Esta es tu oportunidad. Cristo murió para darte salvación y vida eterna. La muerte de Cristo en verdad fue una muerte gloriosa. Fue una muerte que trajo vida y gozo. Y ahora te corresponde a ti tomar la decisión. Allí donde estás, en tu casa, tal vez en tu oficina, esta es tu oportunidad de entregar tu vida a aquel que murió por ti, aquel que dio su vida para salvarte. Por lo tanto, toma la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de todos tus pecados.
Conviértete a Dios, adoctrínate y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma la decisión de unirte a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las Escrituras afirman: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es tu oportunidad. Seas un niño, un joven, un adulto, un anciano, si no te has bautizado todavía, toma esa decisión esta noche o durante esta semana. Tal vez de pronto has pensado que debieras renovar tu voto bautismal con el Señor. En todas mis campañas hemos tenido esa preciosa experiencia. Hermanos y hermanas de la iglesia, hombres y mujeres fieles, han sido tocados por el Espíritu de Dios y han tomado la determinación de renovar su voto con Cristo, participando del bautismo. Quizás el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Jesús está con los brazos abiertos, invitándote en esta noche. Él declaró una vez: el que a mí viene, no le echo fuera. Por lo tanto, en esta hora concluyo animándote en el nombre de Dios a que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Es la decisión más importante que una persona debe tomar en este mundo. Todas las otras decisiones están fundamentadas en esa. Cuando Dios está en primer lugar, el propio Jesús lo enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Te animas en esta noche a ponerte de pie? ¿Quieres venir adelante, traer esas luchas que te agobian a la presencia de Dios? ¿Quieres en esta hora reconocer que en verdad la sangre de Cristo limpia de todo pecado? Esta es tu oportunidad. Mientras Emanuel canta esta alabanza, levántate, ven aquí adelante, vamos a orar por ti, por tus hijos, por tus seres queridos. ¿Hay una enfermedad que te agobia? ¿O quizás un ser querido que está enfermo? Igualmente allí donde estás, en tu casa, quizás en tu oficina, tal vez allí en este momento que estás oyendo y viendo este programa, aprovecha esta ocasión, este momento tan solemne cuando amigos y hermanos en este templo se levantan entregando sus vidas a Jesús. Allí donde estás, haz lo mismo. Esta es tu oportunidad dorada. Permite que Dios transforme tu existencia. Permite que ese sacrificio grandioso y maravilloso que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario pueda traer ese sacrificio a tu vida: gozo, paz, felicidad, salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga inmensamente. Les animo en el nombre de Jesús a seguir adelante. Esta semana es una semana con Dios. Nos hemos citado con el Señor aquí en este hermoso templo cada noche. Y yo sé que Dios tiene bendiciones maravillosas. Siempre habrá una bendición nueva. Por lo tanto, mañana regresa, porque la bendición de esta noche ya la disfrutaste. Mañana tendrás otra superior. Trae a tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, compañeros de trabajo. Y tú que estás viendo el programa, te animo para que compartas con tus compañeros que en las redes sociales está viendo esta gran campaña Revive la Esperanza. Comparte con ellos para que puedan también disfrutar de esta preciosa bendición que el Señor nos concede en esta noche. Amados, Dios les bendiga ricamente. Calvario
Gloria a Dios. Cuando estemos nosotros en el reino de los cielos, amados, allá en esa patria preciosa, es cuando vamos a comprender a plenitud lo que significó esa cruz. Allá todos seremos felices. No habrá en ningún momento ni siquiera un vestigio de dolor. Todas las penurias de este mundo desaparecerán. Gracias a Cristo. Él sufrió esa cruz para que tú y yo podamos disfrutar de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos entregado unas tarjetas de oración, ya veo que están puestas en las urnas de cristal. Allí anoten sus pedidos de oración, noche tras noche. No importa cuáles sean, vamos a estar orando por esos pedidos durante toda esta semana. Y no solo eso, una vez concluya la campaña, vamos a llevar esas tarjetas a las oficinas del Ministerio Mundial La Voz de la Esperanza, para que el Círculo Mundial de Oración, ese grupo de oración que tenemos, pueda continuar orando por esos pedidos. También hemos regalado un CD del cuarteto Los Heraldos de Esperanza a nuestros hermanos visitantes. Si usted visita, no lo recibió, procúrelo a la salida. Traeremos otros obsequios, libros y videos para los hermanos y amigos aquí de la Iglesia Hispanoamericana durante toda esta semana. Y si no recibió su magneto esta mañana, procúrelo, lo tienen a la salida. El magneto que muestra allí la hermosa frase del ministerio que indica: estamos orando por ti. Estamos orando por tu familia, por tus hijos, por tus seres queridos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por la cruz de Cristo. Gracias porque una vez Él ciñó una corona de espinas para que nosotros en el reino de los cielos podamos disfrutar de una corona de gloria. Gracias por semejante sacrificio que trajo consigo salvación y vida eterna. Padre celestial, esas tarjetas y notas escritas que están en los recipientes ahí de cristal, las presentamos delante de ti, Señor. Son pedidos de oración que brotan desde lo más profundo de nuestro corazón. Y rogamos que respondas esas oraciones conforme a tu santa voluntad. Señor, bendice ricamente la Iglesia Hispanoamericana. Bendice al pastor Edgar, los líderes de la iglesia, y el pastor García, que ha sido asignado, que pronto estará con nosotros. Bendícelo a él con su familia. Queremos entregar esta campaña de evangelismo en tus brazos de amor, para que estés con nosotros como estuviste hoy, noche tras noche durante toda esta semana. Y hablando de semana, Señor, concédenos una semana feliz. En nuestros respectivos trabajos, bendícenos. Y noche tras noche, antes de las 7, tráenos aquí a este templo para recibir tu bendición y glorificar el nombre de aquel que se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna. A Cristo sea la gloria y la honra, hoy, mañana y por toda la eternidad. Llévanos a nuestras casas con tu bendición. Pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Pueden sentarse.